Vamos a resolver este circuito que tenemos aquí en la pantalla. Tenemos un circuito en corriente alterna. Se sabe que hay una fuente de voltaje. Bueno, se sabe la velocidad angular de la fuente de voltaje. No se conoce directamente el voltaje, no es lo que nos piden. Solamente nos piden obtener la impedancia total del circuito conectado en paralelo a la resistencia. Vamos a suponer como que la fuente podría estar conectada a estos dos bornes, conectado a la resistencia, en paralelo a la resistencia de 10 ohms. Es decir, vamos a suponer que aquí de estos dos bornes vamos a medir la impedancia total y veríamos cuál sería la impedancia total si tuviéramos conectado ahí una fuente con una velocidad angular de 5 radianes sobre segundo. Así que tengamos a la mano estos apuntes. Dice aquí pues la forma en expresar los números complejos. Ya sabemos las reactancias inductiva y capacitiva, ya sabemos expresarlo en su forma fasorial. Ya saben que pues una impedancia está representada por un número complejo. Entonces tengan a la mano sus calculadoras, vamos a necesitarlas. Recuerden que vamos a convertir de forma rectangular a su forma fasorial con mucha más frecuencia de lo habitual. Ahora tenemos 5 elementos en este circuito, entonces vamos a tener que prestar bastante atención a todo lo que esté pasando. Déjenme pasarme al pizarrón. En el pizarrón ya escribí el diagrama de impedancias. Recuerden, el diagrama de impedancias pues es simplemente el mismo diagrama del planteamiento del problema, solamente que ahora cada elemento está sustituido por un recuadro y ya no, en ese recuadro no se indica directamente si es resistencia, capacitor o inductor. Simplemente se indica el número complejo en su forma rectangular que representa, bueno, habitualmente en su forma rectangular que representa la impedancia propia de cada elemento. Ese recuadro pues podría ser una simplificación de un inductor y un capacitor o cualquier combinación de elementos, pero a final de cuentas solamente nos indica un número complejo, es decir, tiene su parte real y su parte imaginaria, o en dado caso tiene su magnitud y su ángulo. Así que empecemos con esto, con este problema. Vamos a tratar de obtener los valores de las reactancias. Les recuerdo, por aquí tengo la ecuación donde tenemos los valores de reactancia. No los había puesto en las reactancias. Son estos valores. La reactancia inductiva es omega L y la reactancia capacitiva es 1 sobre omega C. Entonces estas ecuaciones las vamos a necesitar porque, recordemos, necesitamos expresar las impedancias en su forma como un número complejo, y las reactancias pues no son un número complejo. Omega y L son un número real, y bueno, para convertirlo a su forma compleja pues hacemos el uso de esta tabla. Recuerden, la impedancia inductiva no tiene parte real y tiene XL positivo como parte imaginaria. Ahí ya se convierte en un número complejo. Y la impedancia capacitiva pues no tiene parte real y la parte imaginaria pues es negativa y tiene magnitud XC. Eso, si lo trasladamos a su forma fasorial, es esto que está aquí. Pues la resistencia simplemente es un número real, no desfasa la corriente de lo que pasa a través de una resistencia. Entonces vámonos al pizarrón. Tengan en cuenta estas ecuaciones, estas tenganlas a la mano en sus apuntes. Vamos a empezar con este mapa de impedancias. Déjenme empezar. Tengan a la mano sus calculadoras. Vamos a empezar obteniendo los valores de resistencia. Vemos que vamos a poner aquí las impedancias. Estoy poniendo en el pizarrón impedancias desde la 1 hasta la 5, que son los que hay. Y por supuesto el total.
Entonces la impedancia 1, estamos viendo en el pizarrón que la impedancia 1 le vamos a llamar de izquierda a derecha. Les vamos a poner una etiqueta. A este le voy a llamar impedancia 1, a este le voy a llamar impedancia 2, 3, 4 y a esta 5. Entonces cada una de las impedancias la vamos a señalar en su forma rectangular y en su forma polar. Así que vámonos a ello. La forma rectangular de la impedancia 1, déjenme investigar cuál es. Tenemos que es una resistencia de 10 ohms, entonces solamente tiene parte real, no tiene parte imaginaria. Entonces en su forma rectangular pues simplemente es el valor en ohms, 10, y bueno, en su forma polar es 10 de magnitud y un ángulo de 0 grados, puesto que solamente tiene componente real. Vamos a la impedancia número 2. Como ven, en las resistencias pues es lo más fácil que puede haber. En la impedancia 2 pues es un capacitor de 200 milifarads. Vamos a ver que necesitamos la reactancia capacitiva. Tenemos que tiene una capacitancia de 200 milifarads, Z, entonces por lo tanto le vamos a poner ZC1, o sea, impedancia capacitiva 1 va a ser igual, de acuerdo a la ecuación que habíamos visto, esto es igual a 1 sobre omega C. Entonces esto se queda como 1 sobre omega. Omega, de acuerdo al planteamiento del problema, decía que era 5 radianes sobre segundo. Entonces voy a sustituir, conozco la capacitancia, conozco la omega o la velocidad angular, 5 radianes sobre segundo, que multiplica a la capacitancia 200 milifarads. Mili, les recuerdo, el multiplicador es por 10 a la menos 3. Así que ya tenemos la impedancia en el capacitor 1. Déjenme sacar mi calculadora para resolver esto. Les recomiendo siempre escribir en la calculadora algo que ya está escrito en el pizarrón. Entonces vamos a empezar. Dice 1 sobre 5 sobre 200 exponente a la menos 3. Bueno, aquí me faltó agregar el 5. Bueno, voy a ponerlo acá. Entre 5 nos da este resultado. Recuerden, en el numerador ponemos los que se multiplican, en el denominador los que se dividen. En este caso el 200 está en el denominador, por lo tanto ponemos entre. El 5 está en el denominador, también ponemos entre. Entonces esto nos da como resultado pues un número bastante fácil de manipular. La impedancia capacitiva, la reactancia capacitiva, esto está mal. XC1 es igual a 1 ohm. Así que vamos a trasladarlo ahora a su forma. Bueno, se perdió la conexión a la red. Entonces temporalmente se me fue la conexión, ya la recuperamos. Entonces obtuvimos que la reactancia capacitiva es 1 ohm. Entonces expresémoslo ahora como una impedancia, es decir, como un número complejo. Recordemos que la reactancia capacitiva o la impedancia capacitiva pues tiene una componente negativa en el eje imaginario, por lo tanto ponemos menos J y la magnitud es 1. Este 1 pues es, podemos o no ponerlo. Se sobreentiende que menos J pues es menos 1J o menos J1. Lo que sí, en su forma polar ponemos 1 y el ángulo es de menos 90. Entonces ahí tenemos nuestro segundo
elemento expresado como un número complejo en sus dos formas. Habitualmente vamos a tener que hacer muchas conversiones entre las dos formas de expresar un número complejo. La impedancia número 3 corresponde a este elemento. Déjenme revisar. El problema dice 2 henrys y bueno, si nosotros vamos a las operaciones, la reactancia inductiva es omega L. Entonces la reactancia inductiva, en este caso solamente tenemos un inductor, le vamos a poner solamente XL. Decía que era omega L, omega es el dato que ya conocemos, 5 radianes sobre segundo. Y multiplicamos por la inductancia del elemento que decía 2 henrys. Este da como resultado pues 10 ohms. Y bueno, recordemos es una reactancia inductiva. Aquí la J es positiva. Le vamos a poner J10 y en su forma polar la magnitud es 10 y el ángulo 90 grados. Ahora vamos con la impedancia número 4. La impedancia número 4, déjenme ponerlo aquí, es una resistencia de 6 ohms. Es una resistencia de 6 ohms, entonces tiene una componente real y bueno, en su forma polar, pues un número real tiene un ángulo de 0 grados y bueno, la magnitud, pues cualquiera que haya sido el valor. Ya tenemos prácticamente todo, lo único que nos falta es una reactancia capacitiva. Esa reactancia capacitiva le vamos a llamar reactancia capacitiva 2, es 1 sobre omega C, en este caso omega la conocemos, 5 radianes sobre segundo. La capacitancia del elemento 5, déjenme revisarla en el documento, dice 500 milifarads. Entonces me ayudan con esta operación, muchachos, con esto. 500 por 10 a la menos 3 farads. Nos da como resultado 0.4. Esto está en ohms. Vamos a poner la magnitud aquí. La magnitud es 0.4, pero como es capacitiva, tiene una componente negativa en el eje imaginario, menos J 0.4. Y bueno, en su forma polar pues es la magnitud 0.4 y el ángulo viene siendo menos 90 grados. Entonces ahí tenemos expresado en su forma rectangular y polar. Bueno, estoy en la creencia de que esto de trasladarlo de una forma a otra es muy fácil para ustedes. Por lo pronto, para poder acceder a este espacio en el pizarrón, voy a trasladar solamente la parte rectangular hacia el diagrama de impedancias y ahorita borro todo este procedimiento, así que tomen nota. El primero, tenemos que aquí la impedancia 1 tiene como valor 10, en Z2 es menos J, en Z3 J10, en Z4 la impedancia 4 simplemente es 6, es un número real. Bueno, aquí el punto de la parte de arriba de la J pues nos está provocando confusión, por eso yo siempre recomiendo poner un 0 antes del punto para acostumbrarnos, para tratar de dar más claridad a los elementos. Y finalmente el último es menos J 0.4, menos J 0.4. Así que ya tenemos todo esto expresado. Piensen que a lo mejor vamos a necesitar trasladar esto a su forma polar. Recuerden y tengan anotados por ahí esos números para que ahorita me los digan. Yo por lo pronto los voy a borrar para poder tener acceso a este espacio del pizarrón.
Entonces voy a borrar esto. Y bueno, ahora sí nos corresponde hacer la parte de la reducción de resistencias. Recuerden, lo que queremos obtener es ZT, o sea, obtenida desde este punto hasta este punto. Queremos obtener la impedancia total. Entonces, a partir de este punto vamos a empezar a simplificar, a reducir todas estas impedancias hasta que nos quede una conectada desde este punto hasta este punto. Esa impedancia equivalente pues le vamos a llamar impedancia total, que es la que estamos buscando. Entonces, ¿cuál es la primera simplificación que podemos hacer en este circuito? En este caso, esta y esta las podemos juntar como una sola, es cierto. Sin embargo, vamos viendo que a final de cuentas, adelantémonos un poco, también a la vez está como movimiento válido obtener el paralelo de 4 y de 5 y se convierte en una sola impedancia. Entonces, una vez que se convierta en una sola impedancia, pues ahora estará en serie también con estas otras dos. Así que propongo que primero hagamos esta reducción y que el circuito quede de la siguiente manera. Voy a redibujarlo. Vamos a poner aquí, vamos a poner Z1, nos quedaría aquí como Z2, luego Z3 y finalmente Z4, 5, le vamos a llamar Z4, 5 a la reducción de estas dos impedancias. Y bueno, observen que ahora sí nos quedarían tres impedancias en serie. Eso ya estaría más fácil de sumar que primero sumar esta y luego a esta. Entonces, este sería el paso del procedimiento. A final de cuentas, una vez que reduzcamos estas tres a una sola, esa una sola va a estar en paralelo con Z1. Y el paralelo de Z1 y la equivalente de estas tres, pues sería la impedancia total. Entonces ya sabemos qué hacer, empecemos a hacerlo. Lo primero que hay que hacer es, recomiendo yo hacerlo por pasos y no solamente como un solo procedimiento. Creo que es más fácil detectar errores de esta manera. Entonces si lo podemos simplificar a pasos, el primero sería el paralelo de Z4 y de Z5. Entonces yo le voy a llamar Z45, va a ser igual al paralelo de Z4 con Z5. Entonces esto es igual al inverso de la suma de los inversos. El inverso de 4 es 6 más 1 sobre el inverso de Z5 es menos J 0.4. Entonces recordemos que J menos J 0.4 dijimos que era 0.4 y su ángulo era de menos 90 grados. Esto debido, lo estoy trasladando a su forma polar o a su forma fasorial porque vamos a hacer una división 1 entre esto que está aquí. Así que vamos manos a la obra. Esto dice 1 entre 6. ¿Cuánto es 1 entre 6? Creo que es 0.166. ¿Estoy en lo correcto? Ahí me lo corroboran con su calculadora. Y 1 entre 0.4, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? ¿2.5? Sí, 2.5. Sí. Entonces nos da más 2.5 con un ángulo de, vamos, el de arriba menos el de abajo. 0 menos 90 nos da 90 positivo. Entonces este es el resultado. Vamos a simplificarlo todavía más. Ahora estamos sumando un número en su forma rectangular y lo queremos sumar con un fasor. Eso no se puede, hay que descomponer el fasor a su forma rectangular. Recuerden, cuando sumamos necesita estar en su forma rectangular. Vamos haciendo esa simplificación. 1 entre 0.166. ¿Cómo nos quedaría esto en su forma compleja? Si está solamente en 90, solamente tiene
componente imaginaria, ¿verdad? Entonces esto lo pueden hacer en sus calculadoras o bueno, con experiencia van a darse cuenta que cuando es 90 positivo viene siendo J 2.5. Entonces ahí tenemos nuestro resultado. Ahora sí ya podemos sumarlos, es decir, ya podemos expresarlos como una suma. Sin embargo, a la vez tenemos que sumar reales con reales, imaginarios con imaginarios, pues ya está expresado de esa forma. Ahora solamente nos queda hacer la división entre este número complejo. Ese número complejo pues está en su forma rectangular, trasladémoslo a su forma fasorial. Ayúdenme convirtiendo esto a su forma fasorial, es decir, obtengamos una magnitud y un ángulo. Bueno, déjenme hacerlo en la calculadora yo para que quede grabado en el video cómo se hace. Dice así, vamos a usar la función pol. Queremos obtener la coordenada polar de esta coordenada rectangular, 0.166 en la componente real, 2.5 la parte imaginaria, es positiva. Entonces aquí nos va a arrojar el resultado, nos va a dar como resultado 2.51 la magnitud. Voy a poner aquí 2.51 la magnitud y el ángulo nos va a dar un resultado. El resultado se observa tecleando alfa tangente o alfa f y eso nos da como resultado 86.2. 86.2 grados. Entonces esto ya lo podemos dividir uno entre esto que está aquí ahora obtengamos el inverso. Este 2.51 lo redondeé, vamos a poner el inverso de 2.51 a la menos 1, aquí está x a la menos 1 y nos va a dar como resultado 0.398 y nos va a dar un ángulo de 0 menos 86.2, pues nos da negativo 86.2 grados. Esto pues también sería apropiado expresarlo en su forma rectangular también, porque seguramente la impedancia 4.5 pues también la vamos a necesitar sumar, por lo tanto este mismo lo voy a expresar en su forma rectangular. Voy a nuevamente utilizar la calculadora. Ahora voy a utilizar la función la función rect y voy a ingresar como valores ese 0.398 que es la magnitud y el ángulo le voy a indicar menos 86.2 y da como resultado el 0.0263, es la parte real, 0.0263 la parte real. Y vamos a ver la parte imaginaria. La parte imaginaria alfa tangente o alfa f menos 0.397 menos j 0.397. esta es la parte imaginaria. Entonces ahorita este dato lo vamos a necesitar. Entonces ya, gracias. Entonces ya podemos sumar, ya tenemos este dato, lo tenemos en su forma rectangular, estos dos también lo tenemos en su forma rectangular. Ahora podemos crear uno solo mediante sumarlos, puesto que están en serie los tres. Entonces a esa impedancia le voy a llamar impedancia 3, 4, 5. Va a ser el resultado de sumar Z2 más Z3. Bueno, entonces aquí le tengo que poner 2, 3, 4, 5, son muchos números, simplemente le voy a poner impedancia equivalente, Z2 más Z3 más Z4.
45, que es esto que acabamos de calcular. Entonces simplemente voy a poner los números en su forma rectangular. Z2 es menos J, Z3 más J10, Z45 es más 0.0263 menos J 0.397. Entonces aquí tenemos una operación de donde solamente tenemos que poner los elementos reales con reales e imaginarios con imaginarios. Reales solamente tenemos ese 0.0263 y bueno, seguramente nos va a dar positivo, puesto que aquí tenemos menos J más J10 nos da más J9, y me ayudan a más J9 restarle 0.397. ¿Cuánto nos da, muchachos? Nos da 8.6. Sí, 8.6. Sí, más J 8.6. Entonces, de igual manera, me ayudan a expresarlo. Sí estoy grabando, estoy viendo que algunos están teniendo problemas con el internet. Sí estoy grabando esta sesión, más adelante la voy a subir. Entonces, ahora necesitamos convertir esto a su forma polar, porque quedó en paralelo con esta impedancia de 10 ohms. Así que vamos a convertirlo a su forma rectangular, perdón, a su forma fasorial. Voy a sacar la calculadora para convertirlo a su forma fasorial, o bueno, a su forma polar. Pues utilizo la función pol e ingreso las dos componentes. La componente real 0.0263, 8.6. Ese 8.6 es positivo, ¿verdad? Cierro el paréntesis y nos da como resultado pues 8.6 la magnitud y alfa f 89.8 el ángulo. 89.8 el ángulo. 8.6, 89.8 el ángulo. Así que pues ya tenemos la impedancia equivalente. Ahora solamente nos queda el circuito de esta forma, donde está Z1, y por este otro lado está Z equivalente. Entonces tenemos ya por completo, ya tenemos casi resuelto el problema. Solamente nos falta obtener el paralelo de esas dos y se convertiría en una sola impedancia. A esa sola impedancia le vamos a llamar impedancia equivalente o impedancia total. Perdón. Entonces va a ser el paralelo de Z1 con la impedancia equivalente. Esto vamos a escribirlo como 1 sobre la impedancia 1. La impedancia 1 es 10 más 1 sobre la impedancia equivalente. La impedancia equivalente es 8.6 con un ángulo de 89.8 grados. Entonces vamos a sustituir 1 entre 10 nos da 0.1 más 8.6. El inverso de 8.6, ¿cuánto nos da? Me ayudan con esta operación. 1 entre 8.6. 1 entre 8.6.
0.116 y bueno, el ángulo que tiene el de arriba un número real es, su ángulo es 0 en menos 89.8, menos 89.8 grados. Entonces ahí tenemos parte de la solución. Sin embargo, hay que sumar estos elementos. Este es un fasor, no podemos sumarlo con un número real directamente, así que vamos descomponiéndolo también en su forma rectangular. 0.1 más, voy a descomponer esto en su forma rectangular. Para eso vamos a usar la función rect nuevamente. Ponemos las componentes, en este caso, bueno, la magnitud 0.116, el ángulo menos 89.8. Verifico que la calculadora esté en grados, le estoy indicando grados. El primer resultado es 4.05 por 10 a la menos 4, la parte real. 4.05 por 10 a la menos 4, la parte real, y la parte imaginaria voy a ponerle alfa tangente menos 0.116 menos j 0.116, lo cual nos arroja como resultado, pues vamos a expresarlo aquí de una vez. 1 entre, vamos a sumar reales con reales, 0.1. Voy a sumar este 0.1 más el 4.05 exponente a la menos 4. Observen que nos da este valor, ese 4.05 por 10 a la menos 4, pues en realidad es insignificante con respecto al 0.1. Entonces observen que ni siquiera las tres, si usamos tres cifras significativas, ni siquiera afecta a este valor de 0.1. Así que pues simplemente se va a quedar así la parte real como 0.1. Este es tan pequeño que no entra en las cifras significativas, y la parte imaginaria es menos j 0.116. Así, de esta manera, pues ya tenemos la operación que nos lleva a hacer la impedancia total. Sin embargo, pues está en rectangular. Antes de hacer su inverso tenemos que mandarlo a su forma fasorial. Entonces ya por último, zt es igual a, vamos a sacar la magnitud y el ángulo de eso que está ahí. La magnitud y el ángulo tenemos que usar la función pol. Dice así, 0.1 es la componente real, la componente imaginaria es menos 0.116. La magnitud es, bueno, vamos a ver si no hay algún error. Creo que este número me parece muy sospechoso. Creo que aquí puse un 0 de más, muchachos. Entonces lo voy a borrar. Y ahí está, 0.116. Entonces el resultado es 0.153 la magnitud. Y menos 49.2. Entonces 0.153 la magnitud, y el ángulo dice menos 49.2. Menos 49.2. Entonces, ahora sí ya podemos hacer esta operación. Me ayudan obteniendo 1 entre 0.153. Estorbando la calculadora. Entonces ahora lo único que queda es hacer esta operación. 1 entre 0.153. ¿Me ayudan con ese resultado?
6.53. 6.53. El ángulo dice el de arriba menos el de abajo. 0 menos 49. Nos da 49.2 grados positivo. Me ayudan convirtiendo esto de su forma polar a su forma rectangular, muchachos. Háganlo para que me indiquen el valor final. ¿4.6? La parte real, ¿cuánto nos da? 4.26. 4.26 Y el otro 4.94. más J 4.94. Entonces ahí termina el problema. Aquí tenemos finalmente el resultado de la impedancia total vista desde este punto y haciendo todas las simplificaciones. Entonces tomen nota, muchachos, voy a pausar el video.